Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La Luna no es solo el satélite de la Tierra, es un ser que acompaña relatos míticos y sueños de la humanidad de extender su dominio más allá de las estrellas. Ha sido también ese objeto preciado que se convierte en promesa de amor. La Luna regula la fertilidad de la Tierra, las mujeres o el movimiento de las mareas. También se la asocia con la alegría que produce el matrimonio en la expresión luna de miel. Algunos pueblos han usado este astro y no el sol como base de su calendario. En el saber popular, la luna rige los cortes de pelo o la siembra de plantas. En Días de Radio queremos compartir con ustedes diversas notas sobre la luna y para ello empezamos con una tomada del canal Del Mito a la Razón, que nos cuenta algunos datos acerca de su origen. La hipótesis de la formación de la luna se llama hipótesis de Tea y hace referencia a la titán griega que dio a luz a Selena, la diosa de la luna. Esta hipótesis afirma que aproximadamente entre 20 y 100 millones de años tras la formación de nuestro sistema solar, un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Tea, chocó contra nuestro planeta a una velocidad en torno a 4 kilómetros por segundo. Este impacto fue tan brutal que se vaporizó parte del cuerpo y de la corteza y manto terrestres, que llegaron a alcanzar temperaturas cercanas a los 8000 grados centígrados. Una gran cantidad del núcleo de Tea quedó atrapada en nuestro planeta, hundiéndose hasta las profundidades, mientras que los materiales más ligeros formaron un disco de materia alrededor de la Tierra, que fue enfriándose hasta formar la Luna. Algunas simulaciones sugieren que tras esta colisión no solo se formó la Luna, sino incluso otros dos cuerpos más pequeños que posteriormente quedarían libres de gravedad y escaparían de la órbita. Aun con este conocimiento, todavía nos falta muchísimo por desentrañar, como por ejemplo cuál sería su edad. Nuevas misiones a nuestro satélite, además de mejoras en las técnicas analíticas y los modelos matemáticos, serán piezas fundamentales para conocer esta parte esencial de nuestra historia. La Luna hace parte de la cosmogonía de muchos pueblos. En esta nota de Imaginantes, un programa de Televisa, una historia del poeta Jaime Sabines sobre la Luna, su origen, usos y formas de consumirla. Esta es una pausa para la imaginación que nos traen los mitos legendarios y la poesía. En la antigua India, un sabio busca el néctar de la inmortalidad. Para obtenerlo, se queda sentado en completa quietud, sin parpadear, durante 3500 años, con las manos elevadas al cielo, concentrado en la visualización del brebaje divino. Después de tanto tiempo, el néctar empieza a fluir por sus ojos como rayos de luz. Las diosas de las 10 direcciones se reúnen y forman un vientre colectivo para atrapar el líquido luminoso de donde sale un nuevo ser, la luna. En diferentes culturas, la belleza de la luna se asocia con la posibilidad de saborear su luz hipnótica y embriagante. El poeta mexicano Jaime Sabines nos dice que, de hecho, la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. La luna, nos dice Sabines, es buena para tranquilizarnos y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Con la llegada de la luna creciente en el 9º mes islámico se da inicio a la celebración del Ramadán, 30 días de ayuno y oración. Desde Indonesia, pasando por Oriente Medio, atravesando el Magreb en el norte de África e incluso en Latinoamérica, la vida cotidiana de los musulmanes cambia en aras de acercarse a Alá. De la Fundación Pluralismo y Convivencia, una nota de su Diccionario de Diversidad Religiosa dedicada a esta práctica. Ramadán es el nombre del 9º mes del calendario islámico, que es un calendario lunar. Es conocido como el mes del ayuno porque en él los musulmanes cumplimos uno de los pilares básicos de nuestra fe. Además, es conocido como el mes del Corán, porque es el mes en el que Dios hizo descender el Corán para toda la humanidad como una guía y una misericordia.
En el mes de Ramadán el profeta Muhammad recibió los primeros versos del Corán que Dios le reveló a través del arcángel Gabriel. Esa revelación divina le convirtió a Muhammad en el mensajero de Dios y dio comienzo al mensaje del Islam y fue el nacimiento de la comunidad musulmana universal hace 14 siglos. Nos levantamos un poco antes de la primera oración del amanecer para tomar un desayuno y a partir de ahí permanecemos sin comer y sin beber hasta el anochecer, hasta la cuarta oración del día. Ayunamos durante un mes completo, el mes lunar de Ramadán, y no se trata simplemente de un ayuno en el que nosotros dejamos de comer y dejamos de beber, sino que además de eso intentamos dejar de hacer cualquier cosa que sea perjudicial para nosotros. En el mes de Ramadán dedicamos mucho tiempo a la lectura del Corán, a la oración, a la meditación. En el ámbito social, Ramadán se caracteriza por los encuentros familiares, la solidaridad con los más necesitados, el perdón de unos a otros y la reconciliación entre las personas. Es un mes en el que se refuerza mucho el vínculo con la comunidad. En las mezquitas se ofrecen las comidas de ruptura del ayuno y se celebran los rezos nocturnos de Tarawih. Este es el ambiente de Ramadán. Para mí Ramadán significa la mejor época del año, significa un chute de energía, significa un punto de inflexión en el año. Yo veo en Ramadán cada año una oportunidad para hacer una evaluación del año anterior y una planificación del año posterior. Me hago nuevos proyectos, reflexiono sobre lo que tengo que dejar de hacer. Para mí Ramadán es como la llegada de un viejo amigo, de un amigo con el que siempre aprendo por su sabiduría, pero que al mismo tiempo no puedo ver, y que cuando llega la fecha de su llegada cuento los días, a veces con temor, por miedo a no saber aprovechar el tiempo con su compañía, y otras veces con emoción, simplemente con emoción y deseando que comience ya. El viaje a la luna soñado por Julio Verne en 1865, descrito por Wells en 1901, puesto en el cine por Georges Méliès en 1902 y logrado por Tintín y Milou, creaciones del belga Hergé en 1961, fue un hito de la ciencia, la tecnología y la política. Este viaje, que puede ser calificado de una locura quijotesca, tiene cifras que son impresionantes. 400.000 kilómetros de distancia, 24.000 millones de dólares, 40.000 personas trabajando en esta misión desde 1962. El 20 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Él hacía parte de la misión Apolo 11 en compañía de Michael Collins y Buzz Aldrin. En esta sección del programa y en la voz de Juliet Taborda, un repaso a algunos de los antecesores del sueño lunar a partir de una nota de El Estímulo, plataforma informativa de Venezuela. Mucho antes de llegar a la luna mediante la tecnología, la humanidad la alcanzó gracias a la imaginación. Durante 2000 años, nuestro satélite obsesionó a escritores, artistas y científicos, quienes lo convirtieron en símbolo de lo inalcanzable y reflejo de sus propios vicios, sueños y anhelos. Todos estos sentimientos se tradujeron en infinidad de manifestaciones literarias y posteriormente también cinematográficas. Veamos. Historia verdadera. Siglo II. Luciano de Samosata fue uno de los más implacables críticos de los vicios humanos, a los que satirizó en no menos de 70 tratados retóricos, diálogos y narraciones. Entre esas últimas destaca Historia verdadera. Luciano
concibió la narración como una burla a las exageraciones de ciertos historiadores de su tiempo. Allí se narra en primera persona cómo un barco y sus tripulantes son alzados al aire por una tempestad y llevados a la Luna tras un viaje de 8 días. En nuestro satélite, los expedicionarios participan en una batalla entre los reyes del Sol y la Luna por el control de Venus y conocen infinidad de criaturas extravagantes, entre las que se cuentan buitres de 3 cabezas, pájaros vegetales, hormigas gigantes, hombres que quedan embarazados en la pantorrilla e incluso hombres arbóreos nacidos de testículos plantados en tierra. Orlando Furioso, 1532. Obra maestra de la literatura renacentista, el largo poema Orlando Furioso de Ludovico Ariosto incluye una travesía interplanetaria. En su canto 25, el caballero Astolfo viaja a la Luna en un carro de fuego para recuperar la razón perdida de su primo Orlando, el protagonista de la obra. Somnium, 1541. Somnium, sueño, se ambienta en 1532, cuando el cometa Halley efectuó uno de sus cíclicos recorridos por el sistema solar. Tras quedarse dormido mientras espera el paso del cometa, Maldonado recibe en sueños la visita de un fantasma femenino que lo lleva hasta la Luna, donde florece una civilización utópica y armoniosa. Posteriormente vuelven a la Tierra y el espíritu lo deja en una región de América habitada por indígenas cristianizados. Somnium Sive Astronomia Lunaris, 1634. Hasta el siglo XVII, los relatos de viajes espaciales se caracterizaban por el despliegue desmesurado de fantasía y exageración. A partir de entonces, al calor de los nuevos descubrimientos astronómicos derivados de las teorías de Copérnico y Galileo y el desarrollo del telescopio, los periplos interplanetarios buscarían la verosimilitud a la luz de la tecnología y los conocimientos disponibles. La novela Sueño o La astronomía de la Luna de Johannes Kepler narra el periplo del astrónomo islandés Duracotus, quien gracias a su madre hechicera contacta con los espíritus, demonios, que viven en la Luna. Duracotus viaja con uno de ellos al satélite aprovechando un eclipse y al llegar conoce una civilización de seres gigantescos sometidos a temperaturas extremas, pues solo pueden alimentarse de noche al no poder soportar la fuerte luz solar. A juicio de Carl Sagan, Somnium es la primera novela moderna de ciencia ficción de la historia. El hombre en la luna, 1638. Inspirado por el relato de Kepler, el obispo inglés Francis Godwin redactó su propia versión de un viaje a la luna en el que el protagonista de su gesta es el sevillano Domingo González, quien fabrica un artefacto impulsado por 25 gansos silvestres para ascender al satélite desde lo alto del volcán Teide, en la isla canaria de Tenerife. Tras un periplo de 12 días, González llega a una luna parecida a la Tierra y habitada por gigantes y enanos. Vive entre ellos año y medio y al volver a la Tierra cae en China. Como curiosidad, Godwin hace en su libro una serie de afirmaciones con respecto a la gravedad que anteceden varias décadas a los estudios de Isaac Newton sobre el tema. Cisigias y cuadraturas lunares, 1774. En 1774, el fraile mexicano Manuel Antonio de Rivas escribió el que se considera el primer relato fantástico y de primitiva ciencia ficción escrito en América. En su trama asistimos a intercambios epistolares entre los habitantes de la Tierra y la Luna, el viaje de un aventurero francés a nuestro satélite y el traslado de un pecador al Sol por parte de un grupo de demonios. La Inquisición abrió un proceso contra el padre Rivas por considerar que el libro incurría en herejía al ubicar el infierno en el Sol
y poner en duda el libre albedrío. Pero el buen fraile terminó absuelto gracias a la brillante defensa de su abogado. Hay un bogotano que vive en un cráter de la Luna. Se trata de Julio Garavito, astrónomo, matemático, meteorólogo e ingeniero colombiano, que fue director durante casi 30 años del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. En esta nota de Señal Memoria, un homenaje a Julio Garavito Armero. El astrónomo Julio Garavito Armero es un rostro que muchos reconocemos porque está impreso en los billetes de 20.000 pesos que a diario circulan entre los colombianos. Julio Garavito fue miembro de la Sociedad Belga de Astronomía, de la Sociedad Astronómica de Francia y de la Sociedad Geográfica de Lima. También participó en política, disciplina en la que se desempeñó como concejal de Bogotá y diputado en la Asamblea de Cundinamarca. En la cara oculta de la Luna hay un cráter que lleva su nombre. Este profesor de matemáticas y experto en economía es el personaje de nuestro perfil de hoy. Nació en Bogotá, sus papás se llamaban Hermógenes Garavito y Dolores Armero. Eran de una familia santafereña de pura cepa. No solamente murió pobre, sino que vivió pobre. Él fue profesor y fue director del observatorio y lo que ganaba era poco, además era supremamente religioso y católico. Y él pensaba que lo que sobrara había que regalarlo. Era bastante admirado por sus conciudadanos. Él lo veían como una especie de oráculo. Con ocasión de un terremoto que hubo aquí en Bogotá en el año de 1917, la gente cuando veía que Garavito se había comulgado o incluso que estaba viviendo ya en tienda, entre la gente decía, eso es porque Garavito ya sabe que va a volver a temblar otra vez. Tuvo unos excelentes profesores en la que entonces se llamaba Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Sus trabajos en astronomía son realmente sobresalientes. Eso le ameritó que en la Luna la Unión Internacional de Astrónomos le haya puesto un cráter en su nombre. Es una personalidad que representa lo mejor de la ciencia colombiana del siglo XIX, por lo menos en lo que se refiere a matemáticas y astronomía. El fuerte de Garavito era la mecánica celeste, es decir, el estudio del movimiento de los planetas alrededor del Sol. El Banco de la República, como en homenaje a los científicos colombianos, decidió escoger su nombre para el billete de 20.000. No solamente fue la investigación matemática, sino también la investigación astronómica, la investigación mecánica, la investigación física. También escribió sobre cuestiones económicas y sobre filosofía de la ciencia. Pero también cometió errores en matemáticas y en física. Él rechazó ciertas teorías modernas que estaban, algunas más, como la teoría de la relatividad. A él no le gustaba eso, creía que eso no tenía futuro. Los alemanes tienen a Planck, tienen a Einstein, tienen a Goethe. Los ingleses tienen a Newton, tienen a un Penrose, tienen a un Hawking. Nosotros como colombianos tener a un Caldas, tener a un Garavito. Y desde ese punto de vista sí es bueno resaltar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos producido como hombres de ciencia. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando
entre la jara escondido. En la sección musical, una pequeña selección de una larga lista de canciones de diversos géneros que hablan de la luna, la usan como excusa, le rinden homenaje o la tratan como metáfora para describir a las relaciones y los seres humanos. Empezamos con Gypsy Kings, quienes en ritmo flamenco nos cuentan la historia del toro enamorado de la luna. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La 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 cantautora argentina María Elena Walsh nos enseña una canción para bañar la luna. Con jabón, ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. La fascinación lunar fue algo que tuvo reflejo en algunos insignes compositores clásicos como Beethoven o Debussy. Del primero es posiblemente una de las piezas más inmortales escritas bajo el influjo de la luna. La escribió en 1801 y la dio a conocer un año más tarde. Se trata de Sonata para piano, Claro de Luna, en la interpretación de Claudio Arrau. La luna roja del título, que bien podría ser una alusión a la imagen de un eclipse lunar total como el de enero de este año, es en realidad una referencia al SIDA. Nos cuenta el cantautor de Soda Stereo que esta canción estaba inspirada en el peligro que significa no cuidarse y no cuidar a otro, porque a veces uno puede llegar a ser autodestructivo.
pero ser destructivo con los demás es todavía peor. La voz del vallecaucano Juan Consuegra se une a Mareto Ensamble, agrupación risaraldense ganadora del premio Mono Núñez, con un foxtrot, género mucho más recurrido en versiones instrumentales que en temas cantados, para deleitarnos con su Luna Escondida. La vida no perdona si no soy buena persona, lo aprendí en mi niñez. Que del tiempo que hay delante y de todo lo urgente, lo más importante, un solo día a la vez. Y como todo ser humano, sumo lo bueno, resto lo malo, tomo impulso y me repito, siempre algo que aprender. Sepárame la mesa, Mareto Ensamble y Juan Consuegra. Pasa el tiempo y me hago fuerte, no me escudo ya en la suerte, nunca pierdo la fe. Me reinvento de la nada, todo lo intento, consulto la almohada con mi guitarra y café. Días de radio. Días de radio. Días de radio. Días de radio. Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.